Hay varias virtudes cristianas. La palabra nos dice que la principal es el amor. Primera de Corintios 13, tantas veces lo hemos leído y se habla allí del amor como ese componente esencial en la vida del cristiano. Y hemos hablado mucho de eso porque en la serie de Juan tocamos bastante el tema del amor. Pero refiriéndonos a la armadura del cristiano, mencionada en Efesios, en el contexto del pasaje que leímos, hay una virtud y un elemento de esta armadura que parece ser fundamental. Perdón, permiso. Porque no voy a aguantar así. Este elemento es el elemento de la verdad, como aparece en el texto que acabamos de leer, pero vamos a considerar también que puede entenderse como sinceridad. De ahí el título del sermón. Entonces, tenemos que pensar en esta virtud si es que la tenemos, y si la tenemos, en qué medida la tenemos y cómo podemos hacer para mantenerla, o si no la tenemos, cómo podemos recuperarla. Vamos a leer nuevamente el texto un poco más amplio en su contexto, empezando del versículo 10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta aquí nomás en la lectura de hoy. Entonces, nos dice el apóstol que debemos tomar toda la armadura de Dios o vestirnos de toda la armadura de Dios. Y estos elementos que componen las armaduras son elementos principalmente de protección, pero también se puede hacer mención de elementos de ataque. La necesidad de tener una armadura se debe a que hay espíritus malignos, como veíamos en la mañana, en este sistema que está bajo el maligno y organizado en contra de Dios y de Cristo y de los seguidores. Y ellos tienen un poder y una astucia que son aterradores y están empleando constantemente estrategias en contra nuestro. Ellos actúan de modo tal de que nosotros seamos tentados para pecar o que también nuestra seguridad de salvación se vea debilitada. Y evidentemente si nos tientan y nos hacen tropezar, nuestra certeza de salvación va a ser debilitada. Otro objetivo que tienen las huestes espirituales de maldad es distraernos. Es hacer que no sea lo más importante en nuestra vida o en nuestras metas y en nuestros planes avanzar el reino de Dios y el testimonio de Cristo. Entonces ellos quieren desviarnos en otra dirección. Preguntémonos entonces, ¿cómo es que lo hacen? Vamos a mencionar entonces aquí tres cosas. En primer lugar, ponen frente a nosotros
atracciones mundanas, haciendo que nuestras prioridades se alteren. Entonces, esas tentaciones nos hacen tomar decisiones o planear nuestra vida o actuar como si la obra de Dios no fuese el objetivo principal. En segundo lugar, las huestes espirituales de maldad trabajan para que los creyentes, tanto en el sentido individual como iglesia, caigamos en la frialdad espiritual. Es un tema que hemos mencionado también anteriormente y es algo que uno hablando con muchas personas entendemos que es una lucha frecuente del cristiano, caer en esa frialdad. Hay huestes espirituales detrás de eso de maldad que tienen ese objetivo, que usted esté frío en la fe, que usted no tenga fervor, que no tenga pasión, que no tenga deseo de servir al Señor. En tercer lugar, quizás algo más conocido, sabemos que los demonios se encargan de introducir enseñanzas falsas, herejías, malas doctrinas. Y eso puede atacar una iglesia sana y llevarla, ¿verdad?, a la división o apartarla completamente de la fe. Pero no solamente herejías en el sentido de doctrina, sino también métodos que son equivocados. Los hermanos, sabiendo estas cosas, debemos considerar cuánto necesitamos tener la armadura colocada. El texto que leímos, el apóstol Pablo nos habla de que debemos resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? ¿Se refiere a un día en especial? Podemos decir que todos los días son malos en el sentido de que hay luchas, ataques, ¿verdad?, en este mundo que va en contra de Dios y de sus seguidores. Pero hay momentos específicos en la vida del creyente o de la iglesia donde hay ataques que son mucho más fuertes, épocas de mayor tenacidad, donde las estrategias y las artimañas de Satanás y sus huestes son despiadadas. Ataca con furia. Podríamos aplicarlo a momentos de nuestra vida, podemos aplicarlos a momentos de la vida de la iglesia, incluso a etapas específicas de la historia de la iglesia. Hoy cantábamos en la mañana Castillo Fuerte y el autor del himno, ¿verdad?, hablaba de esos ataques de Satanás, ¿verdad?, que nos acosa, ¿verdad?, en el medio de esa gran lucha y sufrimiento. Y con fe dice que muestre su furor, confiando en que Dios va a proteger a su iglesia y la va a guardar. Pero vienen momentos de ataques, y él los vivió en su propia vida, en su ministerio y en el tiempo de la iglesia. Algunas veces estos enemigos espirituales frenan los ataques o los suspenden para darnos una falsa seguridad o una falsa sensación de seguridad. Entonces, ¿qué puede pasar? El creyente se relaja, está más tranquilo porque ya piensa que no va a ser atacado, pero es nada más una estrategia para que cuando estamos distraídos vuelvan con todas las tentaciones juntas. Entonces es un panorama difícil, es una terminología de guerra la que utiliza el apóstol Pablo, y en medio de esto él quiere que seamos conscientes de la necesidad de estar firmes como creyentes, como iglesia, tener una determinación. Si la pudiéramos poner en frases que diríamos en ese momento, decir, voy a estar firme. Esa es la convicción en medio de estas tentaciones. Claro, lo que no es fácil es en ese momento tener esa determinación, porque precisamente lo que la tentación hace es seducir, es atraer. Entonces se debilita la firmeza del creyente a menos que esté determinado de antemano. Es decir, no vamos a ceder terreno, no vamos a aflojar, vamos a permanecer fieles al Señor. Entonces, cuando percibimos los intentos del enemigo, del maligno, de sus huestes por hacernos pecar,
o por alejarnos de la misión que tenemos de ser luminares y testigos en este mundo, esa determinación nos va a ayudar. Pero tenemos entonces que tener esa determinación formada, esa convicción de manera previa. Y esta es la pregunta sobre la cual entonces reflexionamos. ¿Cómo podemos obtener esa determinación de manera previa? Entonces, la respuesta está en este versículo 14, en el cual nos enfocamos. Y como dije antes, esta palabra verdad puede ser traducida como sinceridad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Alguien podría hacer referencia a que la verdad se refiere a la verdad de doctrinal en contra de las herejías, pero ustedes oyeron que más adelante se menciona la palabra de Dios, la espada de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es posible que el énfasis de este texto al hablar de este elemento que es el cinto, podemos decir, o el cinturón, ceñidos los lomos con la verdad, el énfasis está en la sinceridad y en la honestidad. Ceñirse significa fajarse, ¿verdad? Ponerse el cinturón o algo alrededor de la cintura, presionarse la ropa y estar preparado. Pero nos ayuda mucho tener una idea fresca de cómo era la vestimenta de un soldado romano. El soldado romano tenía generalmente una espada larga y posiblemente una espada más corta, como la que se menciona más adelante, que era muy parecida a un cuchillo, ¿verdad? De esta mencionado acerca de la espada del Espíritu. Para protegerse tenía un escudo bastante grande, pesado. El cinturón era ancho, mucho más ancho de lo que usan hoy en día algunas personas. Ustedes vieron las personas que levantan grandes pesos o pesas en los gimnasios que utilizan un cinturón que es muy ancho. Este cinturón tenía tiras metálicas, lo cual le daba flexibilidad, pero a la vez los protegía de cualquier tipo de ataque con una jabalina o con una lanza o un cuchillo. Protegía parte del abdomen y se extendía para los muslos. En las piernas llevaban otra protección metálica que cubría las espinillas. Y por otro lado estaba el yelmo como un casco, la coraza que cubría tanto la parte frontal como posterior. Ahora, la importancia de este cinturón es que estaba colocado de manera tal de que todos los otros elementos de la armadura se calzaban en él, se unían en él. Se colocaba entonces la coraza apoyada en el cinturón, lo mismo que la parte de atrás. Había un lugar para colocar las espadas. Incluso se dice que si el soldado romano generalmente utilizaba una lanza, una jabalina, tenía un lugar para colocarla allí con hebillas. De modo que el cinturón era una base firme que de algún modo unía y sostenía a todos los demás elementos y hacía que el soldado estuviese preparado para la acción. Y es interesante este aspecto porque de algún modo entonces este primer elemento que se coloca allí en la lista de la armadura, que muchas veces pasa desapercibido, pasa a ser sumamente importante para sostener todos los demás. Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos nuestros lomos o utilizando el cinturón de la verdad o de la sinceridad, de la honestidad. Esa es la idea que se quiere exponer. Este cinturón de la sinceridad sostiene los otros elementos de la armadura para que podamos pelear la guerra espiritual. Consideremos entonces qué peligro es no tenerlo. La sinceridad es una virtud muy valiosa y la da el Espíritu Santo a toda persona que viene a la salvación. En el momento de la conversión,
una persona experimenta una sinceridad profunda, real. Podríamos decir que es el primer momento de su vida en el cual es verdaderamente sincero, porque el Espíritu Santo de Dios le da ese arrepentimiento, esa convicción de toda su falsedad, hipocresía y pecados anteriores. Entonces es interesante considerar de que es algo dado por Dios, como todas las virtudes espirituales. Del mismo modo que la armadura no era algo que el soldado fabricaba por sí mismo o que incluso compraba, sino que se la daba el ejército a quien servía. Del mismo modo el creyente recibe la armadura de parte de Dios o de Cristo nuestro capitán. Entonces, nunca ha habido un convertido que no haya sido profundamente sincero. Lamentablemente, muchas de las características que en el momento de la conversión son manifiestas en el creyente se van diluyendo o perdiendo o enfriando. Así como se puede hablar de ese fervor, esa pasión o ese amor por Cristo. La sinceridad puede también, de algún modo, diluirse, enfriarse, perderse. Pero Dios puede restaurar, puede renovar, puede fortalecer la sinceridad en el creyente si se lo pedimos. ¿Alguien ha conocido alguna persona antes de la conversión y después de la conversión? Y usted puede saber que esa persona antes era una persona orgullosa, una persona que no quería que le enseñen nada, era maliciosa, astuta, egoísta. Pero cuando Cristo obró, hay algo que es cambiado desde la raíz. Y entonces se puede ver allí que hay sinceridad. Cuando oímos nosotros testimonios de personas que se unen a nuestra iglesia, hay algo que se percibe allí cuando la persona dice, yo era así y así, y con dolor y con tristeza, pero dice, pero encontré en Cristo la salvación, el perdón, y ahí se deja ver, se manifiesta esa sinceridad. Entonces, esta es la base de esa armadura, esa sinceridad que reconoce lo que es o lo que era, reconoce la necesidad que tenía de Cristo, de su perdón. Y debe ser una característica que continúe en todos nosotros como creyentes a lo largo de nuestro caminar. Un creyente sincero va a huir o a rechazar la rebeldía, la hipocresía, la falsedad y cualquier cosa que socave la obra del Señor. En otro sentido, el cinturón de la sinceridad puede verse también como un arma ofensiva, porque como mencionamos, era elemental para sostener otros elementos que eran utilizados para el ataque, como las espadas o lanzas. Entonces es muy útil y productivo en la obra de la evangelización que las personas que predican el evangelio, que lo hagan también con sinceridad y que sean personas sinceras. Cuando las personas escuchan hablar a alguien y perciben cierta simulación, cierta falsedad, generan una barrera de rechazo. Pero si escucha a una persona sincera que mientras le está hablando y le está compartiendo su testimonio, realmente esa persona está hablando de su corazón y no está queriendo aparentar nada, sino contando quién era y cómo era, pero cómo Cristo le salvó. Esa sinceridad es elemental y es muy útil. Incluso las personas más endurecidas van a querer escuchar a alguien que sea sincero. Y sin ir muy lejos con esto, todos nosotros tenemos de algún modo algo que mide la sinceridad con las personas que hablamos. Cuando ustedes escuchan en la televisión a algún político hablando, me está engañando, me está mintiendo, está siendo sincero.
Las personas que no conocen a Cristo escuchan nuestro testimonio y ellos por un lado están considerando el mensaje seguramente, por otro lado están evaluando esta persona qué es. Es alguien que está simulando, es alguien que por eso tiene algún beneficio. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me viene a hablar esto a mí? Están queriendo comprobar la credibilidad de nuestro mensaje. En el Nuevo Testamento hay varias palabras que se traducen como sinceridad. Hay una que es bastante común por esa ilustración de que se habla de las estatuillas, ¿verdad? Que se vendían en el mercado que tenían rajaduras o quebraduras y le ponían cera, ¿verdad? Entonces, cuando iban las personas a comprar, le preguntaban sin cera, si tenía cera o no tenía cera, porque era una manera de comprobar si era algo genuino, ¿verdad? Entonces, la idea de esa palabra en su etimología era probado por el sol, porque cuando querían comprobar si algo era genuino, agarraban las estatuillas, las ponían al sol, esperaban un rato y si se les derretía la cera, sabían que no eran, estaban dañadas y no eran genuinas. Otra de las palabras utilizadas significa algo legítimo, en contraposición con la pretensión o la hipocresía. Y otra palabra significa libre de deterioro o de podredumbre. Consideremos entonces, hermanos, que el diablo odia la sinceridad, porque él es padre de mentira y la mentira está asociada a la falta de sinceridad. Podemos pensar entonces que si hay sinceridad en nuestra vida, eso más bien repele al diablo. Eso lo hace reacio a él acercarse a nosotros. Pero si por otro lado nosotros no somos sinceros y abrimos la puerta para tapar cosas, para ocultar cosas, para vivir una vida doble, entonces el diablo dice, acá está mi terreno fértil para venir a sembrar. Alienta su ataque satánico. Recordemos lo que dice Santiago de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La falta de sinceridad hace que tengamos un plan alternativo. O sea, si no somos del todo sinceros, podemos entonces decir, bueno, es que yo voy a la iglesia, soy cristiano, y se está haciendo algo para mantener eso, esa forma de vivir, y están las metas cristianas, están los planes cristianos, pero como hay falta de sinceridad, a la vez hay otras metas y hay otros planes. Hay planes que implican pecado, hay planes que quizás tienen que ver con ambiciones, hay planes que tienen que ver con una falta de sumisión a Dios o a su voluntad, independencia, hay planes que no están dispuestos a la renuncia. Entonces ahí aparece ese doble ánimo. Se mantienen las ideas, ambiciones y deseos humanos y por otro lado se mantiene la idea de que voy a servir a Dios y voy a hacer grandes cosas, pero, ¿verdad? Esos dobles planes. La persona sincera tiene un objetivo puro, quiere complacer, servir al Señor y eso constituye una protección contra Satanás. Si tenemos sinceridad en nuestra armadura, nuestro fervor va a ser más puro. La sinceridad purifica nuestros motivos. El deseo de que las almas se salven va a ser un deseo real. Muchas veces podemos estar pensando en la salvación de las personas y debemos preguntarnos, ¿tenemos realmente ese deseo de que las personas se salven? ¿Anhelamos eso y está involucrado allí en nuestro corazón? ¿Y de que Cristo sea glorificado? ¿De que la iglesia crezca? ¿De que los hermanos podamos desarrollar nuestros servicios, nuestros dones, que nos ayudemos unos a otros? La sinceridad nos hace que seamos más reacios al pecado y más inclinados a obedecer al Señor. La sinceridad es diligente o nos hace diligentes, porque la persona que cumple sus promesas
ya sea con el Señor o con la iglesia o con cualquier compromiso que tiene, es una persona responsable. La sinceridad hace que seamos responsables. Una persona sincera va a considerar la jactancia como algo de mal gusto o algo que debe rechazar. Y entonces no va a andar hablando de sí mismo, halagándose. Y si lo ve en otra persona, no lo va a ver algo agradable, porque sabe que detrás de exagerar hay mentira, hay engaño, hay algo deshonesto, hay gloria propia. Es menos probable que una persona que sea sincera esté malhumorado o sea de mal genio. Por el contrario, una persona que lucha con su carácter no va a ser del todo sincera. La sinceridad, hermanos, es una protección, un elemento clave en la armadura para nuestra santificación. Entonces, ahora consideremos esta pregunta: ¿cómo se pierde la sinceridad en el creyente? O dicho de otro modo, ¿cómo vuelve aquella falta de sinceridad que había antes de la conversión? Quizás no en el mismo nivel o en el mismo grado, pero si en la conversión el Señor nos hizo sinceros, completamente transparentes delante de Él, pero después eso se va perdiendo. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, hay algunos puntos aquí en los que vamos a meditar. Son 5 puntos, brevemente. El primero, como mencionamos antes, es el doble ánimo. Queremos servir al Señor, pero también queremos agradar al mundo o amar al mundo. Compartimos deseos piadosos, pero por otro lado hay deseos que son pecaminosos. Entonces, ¿cómo vamos a tener fervor si estamos con un pie en las cosas del Señor y por el otro lado coqueteando con el mundo? Es necesario identificar ese doble ánimo. En segundo lugar, la malicia. Por ejemplo, esconder aspectos de nuestra vida que no queremos que nadie sepa. A veces las personas se hacen muy reservadas, no comparten su vida con nadie más, no quieren que las personas sepan de sus luchas, de sus problemas. Uno pudiese pensar de que una iglesia es un lugar donde las personas son cuidadas espiritualmente, pastoreadas, ayudadas en su caminar. Y ciertamente es una gran bendición para cualquiera que realmente valora eso. Pero es un tanto contradictorio estar en una iglesia y saber que estoy allí para ser instruido, edificado, cuidado, y no querer que la gente se meta en mi vida o que haya algún tipo de preocupación por mi alma. En tercer lugar, la ingenuidad. Cuando uno pasa por alto la realidad de la fuerza del enemigo, del diablo, de Satanás, de sus huestes espirituales, surge en nosotros un exceso de confianza que nos lleva a la imprudencia. No debemos minimizar la realidad de los ataques de nuestros enemigos espirituales. No debemos ser ingenuos y ir como el ave directo al cautiverio, a la red. Tiene que haber un esfuerzo en nosotros por estar firmes y evitar las trampas. Decía el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. En cuarto lugar, si no queremos evangelizar y crecer en la santificación, la sinceridad se va a desvanecer. Como discípulos de Cristo no podemos poner de lado estas dos cosas que deben caracterizarnos. Tiene que haber consagración y dedicación. Cuando leemos la bienaventuranza y decimos que los creyentes
o las personas que se van a convertir tienen hambre y sed de justicia, ahí Dios hace la obra. Pero eso debe también seguir en la vida del creyente. En quinto lugar, la sinceridad se evapora cuando no somos conscientes de que el Señor está en todo lugar mirándonos en todo lo que hacemos. El Señor nos mira constantemente. Y debemos entender que nuestra libertad no debe ser utilizada para el libertinaje. De ese modo vamos a poder enfrentar mejor las pruebas con una conciencia limpia. Porque quien tiene una conciencia limpia en una prueba, quien tiene una conciencia sucia en una prueba, no sabe si en realidad está siendo castigado por el Señor. Entonces, al considerar todos estos peligros que afectan la sinceridad, podemos desanimarnos. Podríamos decir, qué mal todo esto que estamos viendo. Alguien puede reconocer y decir, sí, veo en mi vida doble ánimo, veo que hay malicia, que me estoy cerrando, que hay ingenuidad, que no veo todos los posibles ataques del enemigo, que mi deseo y convicción por vivir en santidad y anunciar el Evangelio no es el que debe ser. ¿Qué podemos hacer entonces, hermanos? ¿Podemos desanimarnos? ¿O podemos ir al Señor buscando ser restaurados, arrepintiendo de nuestros pecados y clamando al Señor para vivir esa sinceridad que Él quiere y que Él nos muestra en su palabra? Ceñíos vuestros lomos con la verdad o con la sinceridad. ¿Cómo podemos hacerlo? Seis maneras para poner esto en práctica. Primero, orando. Así como pedimos por otras cosas en nuestras oraciones, oremos al Señor para ser honestos, transparentes y sinceros. Primeramente delante de Él en nuestras oraciones, porque Él conoce nuestro corazón. Si nos examinamos constantemente, podemos también orar pidiendo al Señor que nos capacite con este cinturón de sinceridad para poder batallar. En segundo lugar, pensar en el Evangelio. Recordar el costo de las almas, el precio que pagó Cristo derramando su sangre en la cruz, con la cual nos limpió de toda contaminación y nos redimió para que seamos su pueblo. Él no nos compró para que estemos engañados, para que vivamos sin sinceridad, con hipocresías. No, Él nos compró para que seamos santos, moldeados conforme a su imagen. En tercer lugar, atentos a lo que nos marca la conciencia. Ustedes saben que el Espíritu Santo obra en nosotros. Muchas veces toca nuestra conciencia. Nos muestra, nos alumbra acerca de aquellas cosas que están mal en nuestras vidas. Malos deseos, luchas con el pecado, a veces aquello que no hacemos que debemos hacer. ¿Responderemos inmediatamente a la obra del Espíritu de Dios para confesar nuestras faltas y volver a vestirnos con la sinceridad? ¿O calmaremos la voz de la conciencia para que no nos moleste, como hablamos en otro sermón acerca de apagar el espíritu? Eso sería como sacarse el cinturón de la sinceridad y botarlo. En cuarto lugar, tenemos que ser específicos en nuestras oraciones. Esto lo menciona Peter Master, lo mencionamos también en el sermón anterior. Cuando oremos por arrepentimiento, que nuestra mención de aquellos pecados en los cuales caímos no sean generales. Señor, te pido perdón por todos los pecados que he hecho. Hermanos, ¿por qué pecado nos estamos arrepintiendo? Cuando venimos a la cena del Señor, hay una
un análisis de los pecados en los que hemos caído, en aquellas faltas que hemos cometido, sean de omisión o de comisión. Llegamos a decirlas con su nombre y hay un sincero sentimiento de vergüenza por caer en ese grado de inconsistencia de lo que significa que como hijos de Dios rechacemos la gracia y volvamos al pecado. Gracias a Dios por el perdón que hay. Gracias a Dios porque somos invitados a la mesa. Pero somos llamados a examinarnos para no participar indignamente. No es que Dios dice, no quiero que participen. No, Él nos llama, nos invita, pero lo debemos hacer con dignidad. No por una dignidad en nosotros o una virtud en nosotros, sino por los méritos de Cristo, pero confesando nuestros pecados, examinándonos. En quinto lugar, nuestras oraciones por los demás. Como se habló también en el sermón anterior, ¿hay un fervor sincero en las oraciones por nuestros hermanos? ¿O hay frialdad, apatía, desinterés? Recordemos que la armadura se utiliza porque estamos en un ejército y porque tenemos un montón de soldados a nuestro alrededor. No se usa solo. Usted no sale solito allí a pelear contra otros. No, hay huestes espirituales de maldad y nosotros somos un ejército y debemos velar unos por otros. En sexto lugar, no dejar ningún área de nuestra vida que quede por fuera. Todos tenemos muchas presiones y ocupaciones, pero está nuestra vida personal, nuestra vida familiar, el ámbito laboral, la actividad o vida de iglesia. Cada una de esas cosas tienen que estar bañadas de la sinceridad. A veces el enemigo puede identificar un área en la cual sabe que allí ese creyente va sin armadura. Ahí es la debilidad, es en el trabajo, es en el estudio, es en las luchas en la iglesia, en las luchas personales, en sus emociones o pensamientos. Que todas nuestras áreas sean bañadas de la sinceridad. Finalizamos entonces, hermanos, con estos pensamientos. El padre de la sinceridad es el amor y la madre la gratitud. De modo de que también estas virtudes están relacionadas. Trabajamos para tener amor, tenemos el amor de Cristo, pero para manifestar ese amor a nuestros hermanos y a Dios. Y si somos agradecidos, sin duda, la sinceridad también va a estar relacionado con eso. La sinceridad nos va a ayudar a tener una determinación de querer agradar a Dios y vencer al mundo, al diablo y a las huestes de maldad. Sabemos que el Señor es el que ha vencido, sin embargo la batalla continúa. Entonces, si somos sinceros, nuestra determinación va a ser más fuerte. La sinceridad nos va a hacer fieles y leales en lo que emprendemos y nos va a ayudar a permanecer firmes. La sinceridad en los miembros protegerá a la iglesia de las potestades superiores, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y nos hará diligentes y eficaces en la defensa de la verdad y en la proclamación del Evangelio. Recordemos, hermanos, miembros, que tomamos un compromiso delante del Señor y de nuestros hermanos. Y ese compromiso puede ser evaluado si está siendo cumplido y si se está viviendo y llevando a cabo con sinceridad. ¿No es entonces la sinceridad un elemento importante para que consideremos con detenimiento y para que evaluemos en nuestra propia vida? Efesios 6:14 nos presenta una sinceridad que es preciosa, que es humilde, que es radiante. Y quiere el Señor bendecirnos con esta sinceridad. Sin duda Él
nos ha concedido este elemento para que lo utilicemos. Lo tomaremos, nos dispondremos de corazón a vestirnos con ella, ceñidos vuestros lomos con la sinceridad. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta reflexión y exhortación. Rogamos que obres en cada uno de nosotros para que consideremos nuestra propia vida delante de ti, delante de tu palabra. Nos analicemos y examinemos. Y tú nos libres, Señor, de cualquier falsa seguridad, de cualquier engaño de nuestro malvado corazón, para que podamos vivir vidas honestas, transparentes, sinceras, primeramente delante de ti, pero con una limpia conciencia también delante de nuestros hermanos. Sabemos, Señor, que hay muchas luchas, hay batallas en cada uno de nosotros, diferentes situaciones, pruebas, tentaciones, diferentes áreas. Protégenos, Señor, como iglesia de Cristo. Líbranos de los ataques del enemigo. Haznos más conscientes de la necesidad que tenemos de orar y clamar a ti. Edifícanos, santifícanos. Y que seamos sinceros, Señor, para estar así bien armados. Todos los elementos de la armadura sostenidos por esa sinceridad. Y así, Señor, ayúdanos a permanecer firmes. Te lo suplicamos en Cristo Jesús.